Ya la oportunidad de saludarnos temprano en la mañana. Efectivamente, como lo ha anunciado Yorka, les voy a presentar, ¿no?, el sistema de acreditación de institutos tecnológicos de educación superior en el Perú, que está a cargo del CINEACE, ¿no? La finalidad justamente de la acreditación que da el CINEACE es garantizar la calidad del servicio que ofrecen las instituciones educativas que han sido acreditadas. En vista de que estamos con los tiempos ajustados, vamos a pasar a ver la presentación. La presentación la he organizado en 3 puntos, considero importantes, justamente para poder intercambiar con ustedes. El primero referido a los mitos y verdades, justamente tema del conversatorio, y que además, como veíamos en la mañana, efectivamente los mitos terminan convirtiéndose en creencias que configuran una realidad muy particular, ¿no? Y creemos que es importante conocer y saber cuáles son estos mitos, porque va a ser el contexto en el cual va a operar, en este caso, la acreditación en el Perú. Luego pasar a hablar efectivamente de la acreditación, el modelo, ¿no?, las etapas, ¿no?, y los avances y resultados que se tienen hasta el momento. Para concluir con los retos, ¿no?, de la acreditación en la educación superior técnica. Y como ya nos han adelantado nuestros expositores anteriores, los retos al parecer son los mismos y son compartidos dentro de la región. Para empezar, bueno, decirles que los mitos pueden ser varios, he elegido 3, 2 de los cuales quizás ya se han hablado bastante en el transcurso de la mañana. El primero de ellos justamente hace referencia a este mito en el cual decimos, ¿no?, que la educación técnica es una opción de menor categoría. Había un estudio realizado por Gustavo Yamada, encargado por el CINEACE, y él nos dice, ¿no?, que desde el mismo nombre que usualmente recibe, ¿no?, el de educación no universitaria, al cual ya se ha hecho referencia, se induce a que los jóvenes aspiren a estudiar en una universidad, dejando a la educación técnica como una especie de premio consuelo para los jóvenes más pobres, menos hábiles o menos informados, ¿no? Y efectivamente, como hemos ido comprobando en las exposiciones y las presentaciones que nos han hecho, ¿no?, esta creencia hace que efectivamente se configure una realidad, ¿no?, en la cual los jóvenes, como nos dice esta segunda cita, los jóvenes que deciden estudiar educación superior, ¿no?, en un 70% tienen la intención de seguirla, pero en las universidades. La realidad o la verdad, ¿cuál es, no? La verdad es que, como bien lo han dicho ya también en todas las exposiciones, el mercado demanda cada vez más técnicos, y lo cierto es que no se cuenta en el país con una mano de obra especializada, ¿no?, la mano de obra que se requiere. Lo interesante acá es que estas son realidades que de alguna manera están siendo reconocidas por el Estado y que se ven reflejadas en planes, en acuerdos, ¿no?, y en agendas nacionales que están orientando las políticas del Estado en este momento, ¿no? Ya en el Plan Bicentenario, ¿no?, del Perú al 2021, ese plan nos dice que el Perú va a necesitar unos 300.000 profesionales de carreras técnicas para satisfacer la demanda que existe tanto en la minería, agroindustria, entre otros sectores de rápido crecimiento. Otro mito que también es importante de ver es el mito en el cual se dice que se debe enseñar lo que el estudiante quiere estudiar o quiere aprender. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que las instituciones educativas, ¿no?, terminan pensando que responden a la demanda cuando ofrecen lo que el postulante quiere estudiar. Ya nos han ido dando algunas situaciones y algunos casos, nosotros lo hemos podido comprobar en un estudio que se hizo desde el CINEACE en el Callao justamente, ¿no?, principal puerto del Perú, ¿no? Lo que se fue comprobando es que efectivamente en la educación técnica o productiva en los CETPROS lo que se ofrecía eran formación en cosmetología y en peluquería, cuando comprenderán que siendo un puerto principal, obviamente lo que se requería y la mano de obra especializada en manejo de grúas portuarias, ¿no?, y en todo el tema que se requiere, pues, en un puerto de estas características. Y lo interesante ahí que nos comentaban era que, por ejemplo, se tenía que
que contratar, ¿no?, para que pudieran manejar estas grúas portuarias a gente que venía de fuera, ¿no?, y que podía ganar, ¿no?, hasta $10.000, ¿no? Entonces, efectivamente, pues no estamos formando lo que se requiere. Y es por eso que terminamos viendo que en realidad la verdad es que existe una desarticulación entre la oferta formativa y la demanda laboral y la empleabilidad. O sea, no solamente hay que mejorar la calidad de la educación técnica productiva y técnica superior, sino también adecuarla a los requerimientos de la demanda laboral. Esta es una meta planteada en la agenda de competitividad. Y el tercer mito al que quería hacer referencia y que de repente no ha sido tan mencionado, pero para el CINEACE es importantísimo, sobre todo si hablamos de temas de acreditación, es el de la evaluación, porque la acreditación se basa justamente en evaluar, ¿no? El mito que existe es que la evaluación sirve para sancionar o para castigar, ¿no? Y evaluar no es sinónimo de premio ni de castigo. Sin embargo, digamos, este es un uso, ¿no?, que se le ha dado a la evaluación. Creo que todos los que estamos acá, de alguna manera, hemos participado de esta tradición, ¿no?, en que la evaluación ha sido vista de esta manera, ¿no? Y efectivamente esta creencia hace que se limite, ¿no?, la posibilidad de ver lo potente que puede ser la evaluación, ¿no?, porque la evaluación finalmente es lo que nos sirve para poder identificar qué es lo que necesitamos hacer para poder mejorar. Y es por eso que nosotros vemos como una realidad que lo que falta es una cultura de evaluación para la mejora y también una cultura de evaluación que permita que la sociedad exija una educación de calidad. Esto es algo también en la cual trabaja mucho el CINEACE y que ha sido, digamos, un reto importante con el cual ha tenido que lidiar, vamos a decirlo así, desde el inicio, ¿no?, con un trabajo fuerte de sensibilización, tratando de promover esta cultura. Hay un objetivo en el Acuerdo Nacional que de alguna manera apunta, ¿no?, a esta tarea, porque nos habla de la importancia de fomentar una cultura de evaluación y vigilancia social de la educación con participación de la comunidad. Bueno, este es el contexto en el cual entra a operar el CINEACE, ¿no?, y que hace una coyuntura muy particular justamente para poder mirar los temas de acreditación. Y la acreditación en el Perú se inicia, hablemos normativamente, ¿no?, en el año 2006 con la promulgación de la ley del CINEACE, y había un largo camino recorrido, efectivamente, hasta el 2014, momento en el cual nos encontramos ahora. Y en este trayecto se ha ido trabajando con los estándares, ¿no?, elaborando los estándares de acreditación, no solamente en educación superior, ¿no?, sino también en educación básica, ya que el CINEACE trabaja en estas dos etapas de la educación, y se han tenido ya las primeras acreditaciones en educación superior, la primera específicamente en el año 2012, y la primera acreditación fue justamente en un instituto pedagógico, ¿no?, el Instituto Nacional de Monterrico. Actualmente, como ya también ha sido mencionado por nuestra presidenta, Pina Morgan, en el 2014 nos encontramos en una situación particular, una oportunidad de fortalecer justamente el CINEACE y el trabajo que se viene haciendo, ya aquí estamos en un momento de reorganización, ¿no? Creo que lo importante ahí de decir es que es una reorganización, sobre todo en la estructura en la cual ha venido funcionando el CINEACE. Sin embargo, las funciones, vamos a decirlo así, de acreditación y certificación siguen, lo cual no implica que no sea necesario, ¿no?, una evaluación, una revisión, justamente para poder mejorar, ¿no? Tenemos que empezar, como se dice, por casa, ¿no? Si hablamos de la importancia de evaluar, de revisar, para poder mejorar, ¿no?, hay que hacerlo, y esta es una oportunidad que se tiene. Hay una coyuntura especial, definitivamente el que se empiece a hablar y a implementar un sistema de aseguramiento de la calidad desde el Ministerio de Educación hace que esto de acá sea una oportunidad importante también para el CINEACE. Hablemos directamente de lo que implica la acreditación o cómo es que se ha venido trabajando en la acreditación dentro del modelo promovido por el CINEACE. Espero que hayan podido recibir ¿no?, un tríptico.
Si no es así, me imagino que en algunos minutos o en el transcurso del día se los alcanzará. Un tríptico donde van a tener más ampliamente justamente este gráfico, porque la idea no es leerlo en este momento con ustedes completamente, sino darle una mirada, ¿no?, que nos permita entender cuál es primero el fin de la acreditación, ¿no? Y el fin de la acreditación, como lo vamos viendo, es la mejora continua, ¿no? La acreditación en sí misma no es el fin, ¿no?, es el medio. Dentro de este círculo virtuoso que se tiene que establecer, efectivamente vamos a ver diferentes etapas. Primero, como ya lo dije hace un momento, se han establecido estándares de calidad que se terminan convirtiendo en expectativas a las cuales hay que alcanzar, las cuales hay que llegar. Y si se fijan en este gráfico, lo que vamos a encontrar es que en este círculo pues tenemos un trabajo intenso con una primera etapa de sensibilización y de autoevaluación, ¿no?, antes de llegar a la evaluación externa, que no la realizamos nosotros, sino que está tercerizada, y finalmente que se otorgue la acreditación. Entonces, si vamos viendo, ¿no?, prácticamente más de la mitad del tiempo, digamos, y del esfuerzo invertido está justamente en la etapa de autoevaluación. ¿Y por qué? Porque la propia institución educativa tiene que trabajar, no solamente revisando y mirando, ¿no?, en qué tiene que mejorar, sino sobre todo implementar las mejoras, ¿no? La evaluación permite identificar efectivamente qué hay que hacer, pero como se ha dicho ya también en la mañana, no solamente hay que saber qué hay que hacer, sino empezar a hacerlo, ¿no? Entonces hay que implementar las mejoras y eso efectivamente, además del esfuerzo y el tiempo que requiere, también requiere de financiamiento. Entonces estos procesos pueden ser muy largos y pueden demandar efectivamente diferentes tiempos a las instituciones educativas dependiendo, ¿no?, del momento y el nivel en el cual se encuentren. Mirando el tema de estándares y compartiendo igualmente, como lo ha hecho Rolando de Brasil, ¿no?, cómo está organizado estos estándares dentro del modelo de acreditación, vamos viendo que se han identificado dimensiones que tienen que ver con la gestión institucional, ¿no?, toda la parte de dirección que termina siendo prioritario, ¿no?, servicios de apoyo que tienen que efectivamente brindar, ¿no?, los elementos y las condiciones como para poder funcionar, y una parte importantísima que tiene que ver con todos los procesos académicos, ¿no?, como se dice, es el corazón, ¿no?, formativo, para también mirar la parte de resultados e impactos. Estos estándares de acreditación han sido elaborados participativamente con el trabajo en diferentes regiones del país, fueron validados en su momento, tanto en institutos técnicos públicos y privados, y creemos que lo más importante es que tienen la característica de que están sometidos a una revisión periódica para su actualización. Justamente estamos en este momento, ¿no?, en una primera revisión para poderlos actualizar. Un punto importantísimo, porque siempre hablamos de estándares de acreditación para la calidad, y siempre hemos visto desde el CINEACE que es preguntarnos de qué calidad hablamos, o de qué hablamos cuando hablamos de calidad, ¿no? Y un punto importante acá es que los estándares en sí mismos, los estándares que nosotros definamos y elijamos, ¿no?, son portadores de un concepto de calidad. Y con esta preocupación es que el CINEACE ha formado un comité de calidad, ¿no? Veíamos, voy a leer rápidamente esta cita que termina recogiendo mucho de lo que implica esta complejidad, vamos a decirlo así, en un concepto de calidad, ¿no?, o al llegar a un consenso sobre lo que entenderíamos por calidad educativa, ¿no? Y como dice, la calidad de la educación siempre está en el centro del debate y será una aspiración constante de los sistemas educativos en todos los países, ¿no? Se trata de un concepto con una gran diversidad de significados, con frecuencia no coincidentes entre distintos actores, porque implica un juicio de valor respecto al tipo de educación que se quiere para formar un ideal de persona y de sociedad. Partiendo de esto, el CINEACE conforma un comité de calidad donde se ha invitado a diferentes expertos, personalidades entendidos en el tema educativo, y lo que se ha generado es un espacio de diálogo y de reflexión en torno a la conceptualización de calidad educativa, o como se le llama, o como ha surgido en este comité de calidad, ¿no?, hablar de una educación con calidad,
¿no? Y el objetivo principal, efectivamente, es tratar de arribar a consensos frente a estas miradas distintas que hay, y sobre todo el de instaurar un espacio permanente de valoración crítica del contenido que nosotros le demos a ese concepto de calidad. Acá hay algunas preguntas para la reflexión que de alguna manera han ido dando vueltas en esta mesa o en este comité, ¿no? Cuando hablamos de calidad, ¿no? ¿De qué proyecto de educación hablamos, ¿no? Creemos que eso es importantísimo de preguntarnoslo primero, pues esta pregunta alude a la finalidad, ¿no? Entonces es importante saber de cuando hablamos de calidad ¿para qué?, ¿no? Tenemos que tener definido eso de ahí. Otra pregunta ahí que surge es ¿qué pasa cuando hablamos de calidad, equidad y diversidad? ¿No? ¿Tenemos que sacrificar alguno de estos conceptos para poder hablar de calidad? ¿No? ¿Tenemos que hacer que estos conceptos confluyan? Lo que de alguna manera se ve desde el CINEACE es que efectivamente la calidad tiene que darse en un marco de equidad, ¿no? Y cuando hablamos de un marco de equidad, hablamos de generar las condiciones justamente para poder cerrar las brechas que existen en el país con respecto a lo que es educación rural, urbana, lo que es educación pública, educación privada. Y cuando hablamos de cerrar brechas, no solamente nos referimos a brechas en temas de acceso, sino sobre todo a los resultados o a los logros de aprendizaje. Un minuto, Carolina, por favor. Okay. Veamos los resultados que se tienen hasta el momento en la acreditación. Hablamos de un total de 282 institutos técnicos y de un total de 551 carreras que están involucradas ya en los procesos de acreditación, ¿no? Que están en autoevaluación, la mayoría de ellos, o que han solicitado su evaluación externa y están acreditados. Aquí vemos esta distribución, ¿no? Esta distribución en la cual, si se fijan, la mayor parte, casi el 94% de estas carreras están en el proceso de evaluación, y es entendible si es que vemos o no cómo es que termina siendo este proceso de extenso. Un punto importante de ver es cómo la acreditación está ya en todas las regiones, es decir, el 100% de las regiones en el país están participando en ello. Y acá hay un punto interesante, ¿no? Ya nos habían presentado en la estadística que tenemos un porcentaje mayor de institutos privados sobre los públicos. Sin embargo, cuando vemos por el tipo de gestión cuáles son los institutos que han iniciado o que están en el proceso de acreditación, vemos que de estos 282 instituciones, el 70% son públicas, ¿no? Y entonces, si vamos viendo las que ya están en acreditación versus el universo, el 58% de los institutos técnicos públicos ya han iniciado su proceso de acreditación versus el 16% de los privados. Sin embargo, en el siguiente dato lo que nos refleja es que a pesar de ello, a pesar de que el mayor número de tecnológicos en el proceso de acreditación son públicos, solamente el 1% ha logrado acreditarse. Y en caso contrario, ¿no? Vemos que ocurre con los privados, que si bien son en número menor, han iniciado su proceso y han logrado acreditarse. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Que a los institutos tecnológicos públicos, efectivamente, desde la data que vamos revisando, les demanda un mayor tiempo y esfuerzo gestionar las mejoras necesarias para alcanzar los estándares establecidos, ¿no? Y efectivamente lo más probable es que tenga que ver con temas del punto de donde parten y de la inversión que tienen que hacer para las mejoras. Y las carreras por familia profesional que están acreditadas, las de salud son una de las mayores, y recordar que las carreras de salud tuvieron en la ley del CINEACE la obligatoriedad, ¿no? Van a encontrar data también sobre los pedagógicos, que si bien se va a tocar el tema mañana, pero es importante que ustedes tengan esa información también. Cuando hablamos de los retos, finalmente nosotros consideramos que hay un reto grande que nos ha puesto la agenda de competitividad del 2014 al 2018, pues nos están señalando que al 2018 el 80% de las instituciones técnicas deben contar al menos con una carrera acreditada, ¿no? Entonces esto es un reto bastante ambicioso, y simplemente pongo en pantalla los retos que nosotros consideramos
que se tendrían que abordar para poder efectivamente llegar al 2018 con lo que nos pide esta agenda de competitividad. Todos los puntos que van a encontrar ahí son puntos que se han mencionado, simplemente decir que el punto 2 de información para la toma de decisiones y el plan de incentivos para la mejora son puntos que se están abordando ya primero desde el sistema de aseguramiento de la calidad que se ha planteado con el Ministerio de Educación y además también con proyectos de inversión pública como el proyecto de Procalidad, ¿no? Donde se está generando justamente sistemas de información que permitan brindar, ¿no? Observatorios que permitan brindar información y también, como lo anunció Pina en la mañana, ¿no? Estos fondos de estímulo a la calidad que son concursables para poder financiar planes de mejora justamente en los institutos públicos, porque como veíamos es ahí donde se encuentra la dificultad. Gracias.